Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Cultura Visual y Género, que será impartida por la doctora Elisa Rashkin. Bienvenida, doctora Elisa. ¿Cómo está? Buen día. Y pues sin más, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. La doctora Elisa Rashkin es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Estudios de la Comunicación por la Universidad de Iowa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, con perfil PRODEP deseable. Entre sus intereses de investigación está la historia cultural veracruzana y mexicana. La historia del agrarismo, el estridentismo y vanguardias, estudios de género, fotografía y cine, literatura y música regional. Es autora de los libros La aventura estridentista, Historia cultural de una vanguardia, Mujeres cineastas en México, El otro cine de 2015 y Atanasio Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz, además de diversos artículos y capítulos sobre temas de cine, literatura e historia cultural mexicana e internacional. También es coordinadora con la doctora Norma Ester García Mesa del libro Escenarios de la Cultura y la Comunicación en México en 2012. Miembro de comités editoriales de la revista Artis, Balajú y Ulúa, coordinadora e integrante de seminarios de investigación, conferencista, docente de la Maestría de Estudios de la Cultura y la Comunicación y participante en diversas actividades culturales de la comunidad jalapeña, y pues hoy estamos muy agradecidas y agradecidos de que nos acompañe. Bienvenida, doctora. Y pues sin más, le cedo la voz para continuar con esta interesante conferencia. Muchas gracias, Erendira. Yo sí te agradezco mucho la invitación de participar y a todo el equipo del IVEC por hacer esa serie sobre mujeres en ese mes de marzo, cuando estamos hablando, bueno, debemos estar, y sí hablamos todo el año, pero especialmente en la conmemoración del 8 de marzo, pues hablamos sobre la cuestión de las mujeres, en este caso en el arte. Y mi presentación he tenido en mente últimamente la cuestión del muralismo mexicano, en parte por unos eventos aquí en Jalapa con la cuestión de pintura feminista en el centro y bueno, interactúa con el tema de algunas de mis investigaciones de mujer en el arte, más bien en el temprano siglo XX. Entonces, lo que tengo preparado para presentar con el tema que me dieron de cultura visual y género tiene de subtítulo Mujeres y Revolución en el arte mexicano, escenarios posibles. Y quiero como trazar unas líneas de conexión que han sido trabajados en los estudios feministas del arte, pero no, bueno, tenemos que seguir como dando los cabos para tener perspectiva de género en nuestra idea de la historia del arte mexicano. Voy a compartir pantalla y voy a leer un poco para dar entrada al estudio de esas mujeres. El arte mexicano del temprano siglo XX es un arte revolucionario. Irrumpe con la huelga de los estudiantes de la Academia de San Carlos, paralelo a la sublevación de Francisco I. Madero, y desde luego en contra del golpista Huerta, o antes en el centenario de la independencia, cuando el doctor Atl y sus compañeros cuestionan el papel estelar de la pintura española en las festividades y impulsan en su lugar una exposición del arte mexicano. O antes todavía, cuando los pintores del giro de siglo permiten que el pasado prehispánico, los paisajes del territorio nacional y los cuerpos que los habitan permean sus lienzos europeizantes, siquiera de manera alegórica o fantasiosa. Pero para 1915, yo soy la revolución, la destructora, gritan de manera desconcertante las alegres adolescentes dibujadas por José Clemente Orozco en las portadas del periódico carrancista La Vanguardia, aunque entre sus páginas no escribe mujer alguna.
En la década de los 20 se empiezan a adornar las paredes de los templos convertidos en edificios públicos y seculares bajo el patrocinio de un Estado dispuesto a experimentar con diversos medios de alcanzar a la ciudadanía, término que se limitan a los varones aún con la nueva Constitución Revolucionaria de 1917. El funcionario José Vasconcelos invita, los pintores responden. Primero, los intrépidos jóvenes que llegan de manera algo similar a las chicas de la UV que en este momento están pintando el viaducto en el mero centro de Jalapa, a decorar las escaleras de la Escuela Preparatoria Nacional, reto enorme para quienes antes habían conocido solamente el lienzo y papel. Y pronto se sumarán el cosmopolita Diego Rivera y el ya estridente David Alfaro Siqueiros, ambos recién regresados de Europa, con Orozco también para ganarse el apodo de los tres grandes, a la vez que acaparan los mejores espacios públicos, por lo menos en el imaginario cultural del muralismo que persiste hasta la fecha, a pesar de otros nombres que se podrían invocar para derogar este aparente monopolio. Pero lo que hay que resaltar aquí es que la revolución pintada por estos hombres adquiere cuerpo, o más bien cuerpos múltiples, de hombres activos, viriles, proletarios, o bien burgueses, corruptos y afeminados, de conquistadores violentos, de indígenas violentados, y de mujeres, muchas mujeres. Rivera, en su primer mural, pinta la creación con mujeres en su papel clásico y duradero de musas. Los cuerpos morenos y mestizos, algunos desnudos, que causan revuelo en un país que ha internalizado que el arte y la belleza por definición son blancos y occidentales. Después, afiliado a la causa agrarista, pinta mujeres tierra, mujeres alegoría, cuerpos cuya fertilidad vuelve productiva gracias a la ciencia y a la acción del hombre. Orozco, por su parte, piensa primero en la maternidad con ojos renacentistas, para luego volver a la dura realidad de la guerra que deja a la madre abnegada, esperando en vano a su hijo reclutado para pelear, héroe o carne de cañón. También pinta la Malinche, ícono más ambiguo y ambivalente de la llamada conquista española, y numerosas mujeres más en escenas grotescas, donde predomina el ojo despiadado del caricaturista, o como figuras en serie, envueltas en rebozos, sin más identidad que su propio dolor. Con respecto a Siqueiros, y ya con un par de décadas de avance, resalta la memoria la imagen que cualquier visitante actual al Palacio de Bellas Artes podrá recordar. La flamante nueva democracia, mujer rompiendo las cadenas de la opresión con la fuerza de sus enormes brazos, pero también de sus luminosos, desnudos senos que terminan siendo, en su redonda perfección, el enfoque central de la obra. Esta obra, como los dibujos de Orozco décadas antes, nos hace pensar que la relación entre mujeres y revolución en el muralismo masculino nace a veces de la realidad social como la concebieron los artistas, pero también desde su esfuerzo accidentado y tal vez inconsciente de reconciliar la larga tradición artística occidental, donde la mujer, preferentemente desnuda, ha sido objeto de contemplación y de una mirada construida como masculina, con las exigencias de un discurso revolucionario en que la pertenencia de las mujeres de carne y hueso era muy lejos de estar definida. Es decir, a pesar de que en el mismo México revolucionario hubo un emergente movimiento feminista, con tantas disputas, vertientes y tendencias como podemos encontrar en los feminismos actuales, esto no tuvo en este momento reflejo en la pintura mural ni en las artes predominantes en general. Y sin embargo, hubo mujeres artistas. Hubo mujeres que colaboraron con varones o que actuaban solas, que en la mayoría de casos no se nombraban feministas, pero quienes sí abordaron problemáticas distintas a las que encontramos en el arte en masculino,
y a quienes, además, después de unas cuantas décadas de investigación feminista, podemos empezar a colocar en una cartografía de redes entre mujeres, es decir, en unas posibles genealogías. Además de las muralistas Aurora Reyes y las hermanas Marion y Grace Greenwood, quienes sí lograron intervenir algunos muros en la década de los 30, sin abordar temas particularmente de la mujer, tenemos otras figuras cuya obra recibió mayor o menor difusión, mayor o menor aprobación de la crítica, pero quienes sin duda dejaron huella en los múltiples ámbitos donde actuaron, con cámara, con pincel, con otros materiales poco usuales y con técnicas a veces difíciles de clasificar. Tenemos una especie de álbum de familia. Y hay que resaltar que lo que hemos hecho las investigadoras feministas no es un descubrimiento ni un rescate, sino una reubicación, pues las mujeres artistas fueron conocidas en su tiempo, generalmente aceptadas y apoyadas por sus compañeros varones, pero proyectadas desde la prensa a través de estereotipos de género poco favorables, en que su caracterización era de la señora D, que casualmente también pinta, como se escribió en un artículo alguna vez sobre la mismísima Frida Kahlo, ¿no? Señora D que también pinta. Ideas que luego devinieron en su marginalización de la historia canónica del arte mexicano revolucionario. Esa idea de la reubicación, que retomaré más adelante, nos debe otorgar una especie de bandera o foco rojo cuando estamos haciendo nuestras charlas, cápsulas, podcasts, memes y otros artefactos de divulgación actual del quehacer de las mujeres, ya que para mí implica colocarlas en un campo poblado de mujeres y hombres y no verlas como bichas raras, cuya casi inevitable comparación con Frida enjaula a las artistas en una suerte de competencia entre sí, además de una condición permanente de rescate, y no en un escenario donde sea posible la reescritura de la historia del arte en femenino. En el resto del tiempo que me queda voy a mencionar solamente algunas artistas, dejando claro que no es una lista completa, ni necesariamente de preferencias ni de juicios de valor, sino algunas que llaman la atención por diversas razones y o han sido sujetos de mis investigaciones propias en años recientes. Y empezamos desde esa historiografía sesgada que mencioné del siglo XX, en que las mujeres se identifican por sus asociaciones con determinados hombres para pasar a su reubicación y luego al final hablar un poco sobre la nueva problemática del fetichismo del mercado y de la sobreexplotación. Entonces, cuando puse ese álbum de mujeres a una clase de estudiantes de la licenciatura, que les pregunté, pues, ¿quién reconocen de ahí? Pues mencionaron, bueno, esa sí es Frida Kahlo, ¿no? Y el resto, pues, silencio, ¿no? Bueno, eso es porque cómo se escribió la historia del arte mexicano en el siglo XX, bueno, hasta las últimas décadas del siglo XX, con pocas mujeres. De las mujeres que pues llegaron a ser conocidos es porque, como dije, eran las señoras que también quizás tenían alguna actividad artística. Esta señora era la esposa de Diego Rivera. Esta chica era modelo desnuda, atrevida, amante del doctorado. Esa señora, quién sabe. Ella fue como una bailarina que estadounidense quizás o mexicana quizás, que llegó a ser la esposa de Miguel Covarrubias. Ella, bien poco conocida, la esposa del escultor estridentista Germán Cueto. Ella, pues, una persona con guitarra, quién sabe. Y ella, por supuesto, modelo, amante de Edward Weston y otros hombres más. Bueno, felizmente ahora sí es muy posible, pues pueden ir al internet, a Wikipedia y saber mucho de esas mujeres, pero hay que resaltar que pues fueron décadas de investigación
feminista que nos permite saber más de esas personas. Y tenemos que la investigación en el cine sobre Adela Siqueiro, cineasta, actriz, periodista. Sabemos que Rosa Rolanda fue pintora y fotógrafa, que unos trabajos bastante interesantes de fotogramas. Frida Kahlo, pues quien no la conoce como pintora, pero pues a ver cuántas pinturas conocen, esa es otra situación con Frida. Naui Olin, pues hay como otra mujer que está volviendo legendaria, pero que surgió como pintora y como poeta en los años 20. Lola Cueto, artista plástica. Concha Mitchell, que tocaba música, fue compositora, fue escritora, fue feminista, fue folclorista, fue comunista y igual que su compañera de ideología, Tina Modotti, que es participante clave en el comunismo mexicano y una de las fotógrafos más importantes del siglo XX. Empezamos con Tina. Y aquí es la única mención que voy a hacer de Concha Mitchell porque pues no entra en la cuestión del arte visual, pero sí en una de las redes del campo de esas redes de sociabilidad entre mujeres, porque fue colaboradora y amiga de Tina Modotti. Aquí vemos Tina Modotti, italiano-americano, llega a México, como todos saben, y se vuelve fotógrafa y se entra en la militancia comunista y hace una obra impresionante y diversa en México durante los pocos años que desgraciadamente le tocan estar en el país. Se identifica con las causas obreras y agraristas, el antiimperialismo y el comunismo. Aquí se ve pues obreros leyendo Machete, periódico, y también participó de otras formas. Aquí está en una inauguración de una escuela agraria en el Estado de México, en que Concha Mitchell está tocando para el público campesino que está como en la escuela. Y la vemos en su primera exposición, su única exposición individual en 1929, con una presentación de obra revolucionaria en las semanas antes de que fue deportada del país por sus actividades políticas. Vemos que tiene una afinidad fuerte para la fotografía de niños, de mujeres, de trabajadores y trabajadoras, sobre todo lo que expresan las manos. Ella sí es de clase obrera y sabe de qué es el trabajo duro, entonces tiene un ojo que nos muestra que nos significa, ¿no? Lo que es el trabajo manual también, pero también está capaz de hacer ese tipo de composición casi abstracto desde la lucha proletaria hasta como una composición visual estética, ¿no? Y aquí también con la máquina de escribir de su compañero, Julio Antonio Meyer, asesinaron en México en el 29, significando, ¿no?, la media de comunicación moderna en ese momento, o el gesto revolucionario de la mujer con bandera en la azotea. Y también con el grupo estudiantista de vanguardia, ella pues está experimentando con composiciones que no solo reflejan un paisaje moderno, o modernizante, sino como trastoca lo que era la perspectiva renacentista en la fotografía del paisaje y hace composiciones distintas que como tiende hacia la abstracción y hace algo muy bello con el emergente paisaje eléctrica y cemento y todas las calidades que exaltaron también sus compañeros estudiantistas. Esos también fueron en colaboración con miembros del grupo estudiantista que iba a ser para una publicación con Emanuel Arzubiri exaltando al hombre, ¿no? El canto del hombre, porque eso es como el trabajo, la labor manual, el paisaje industrial.
Y bueno, pero también, y eso no puse aquí porque son las cosas que creo que son más reivindicadas de ellas, son los retratos y las fotografías de las mujeres, como van cuando van a Tehuantepec y cómo dignifica la cuestión de la madre amamantando y los niños y cosas, pero creo que eso es lo que está, creo que es importante ver figuras como Tina Modotti en toda su complejidad y no solo en las partes que queremos ver, porque eso nos parece más feminista o más femenino, sino en la militancia que le era tan importante y en su ojo para ver el paisaje. Ya en otra figura que me parece interesante es Lola Cueto, que nació de Lourdes Velázquez Rivas y se casa con Germán Cueto y lleva su apellido. Ella no es como un personaje bien conocido por sus amantes ni nada de eso, sino que ella trabaja como tranquilamente al lado del esposo, pero resulta ser de una de las figuras de vanguardia, creo que más subestimada y más interesante de la época porque trabaja sus propias visiones experimentales en torno a la inspiración del arte popular mexicano. Trabaja mucho con el juego entre formas tradicionales, populares y cambiando materiales, experimentando. Trabaja, por ejemplo, el papel picado, pero también hace figuras de papel picado, pero en bordado, en tapices. Eso sí es un papel, obviamente mucho de eso no sobrevive porque es como muy frágil, pero ella también hace bordado a máquina, o sea, no es ella inventa su propia manera de hacer tapices y utilizando figuras y paisajes asociados con las culturas tradicionales mexicanas. Y también hace esos tapices que son muy interesantes, bueno, ella vive en Francia unos años y reproduce los vitrales del Catedral de Chartres en tapiz, todo eso es bordado y hace como lo que es la ilusión de la luz que entra por el vidrio, lo hace en hilo y tela. Y lo va a hacer posteriormente va a ser uno de la Virgen de Guadalupe, que vuelve a la cuestión de la mexicanidad. En los años 30, regresando de Europa, es una figura clave en el teatro guiñol didáctico de los años 30, junto con otros hombres y mujeres, artistas de vanguardia. Es una buena oportunidad de una colaboración en grupo, de conexión con el pueblo, con los niños. Y para bien o para mal, va a ser recordado más para ese trabajo como una mujer, una buena maestra, buena onda que trabaja con niños y no y pues sí, su trabajo en ese campo es extraordinario, al mismo tiempo que nos impide un poco verla como la vanguardista, la revolucionaria que realmente era en su otra obra. Aquí vemos, por ejemplo, un dibujo de títeres donde vemos como hay una visión aquí en este caso como cubista, un artista en forma, no solo alguien que se dedicaba a entretener a los niños, aunque eso es una parte, pues un legado que transmitió a toda su familia y pues es una aportación importante a la cultura postrevolucionaria. Y en otro extremo vamos, bueno, otra variante en este campo de mujeres en el arte revolucionario. Tenemos a Naui Olin, personaje que deja su familia, deja su pasado para reinventarse como Naui Olin en algún momento cuando está en una relación famoso con el Dr. Ato. Pero lo que es interesante de Naui es poeta. Durante los años 20 escribe una poesía muy radical, a mi manera de ver, muy interesante, que se puede analizar en otro momento. En su pintura, que pues hubo una exposición extensa recientemente antes de la pandemia en el MUNAL y podemos ver pues
las características de la pintura de Naui Olin es que se expresa con todo el color, con toda la energía, con todo el erotismo, con toda la franqueza que una mujer podría plasmar ese tipo de pintura. Ellas son autorretratos con sus amantes, varios amantes en diferentes momentos, ¿no? Y plasma a ella desnuda, pero el hombre desnudo también, y los animales, la naturaleza, ¿no? Y el paisaje colorido. Y entonces la revolución de Naui Olin, pues no es una revolución. Ahora sí, como hay muchos intentos de reclamarla para el feminismo, y posiblemente sí, pues era una mujer culta, leída y todo, ilustrada y todo, pero su revolución parece ser como reivindicación de la libertad, y en particular la libertad sexual de la mujer. Unas figuras ya más brevemente. Bueno, Rosa Rolanda es ella nace Rosamond Cohen Ruelas en California. Entonces hay diferentes caracterizaciones de ella en lo que se escribe. Pues hay un texto de Carlos Monsiváis que le dice una americana o norteamericana que ama a México. Y hay otra cosa que vi en el internet más reciente que dice la chicana que fotografió a Frida Kahlo, ¿no? O sea, pues es mexicana, es estadounidense, es de mamá mexicana, pero nace en California. El chiste es que conoces, es bailarina, es una persona como exuberante también, muy interesante en sus coreografías y sus trabajos teatrales, pero conoce a Miguel Covarrubias y viene a México y ingresa en la fotografía y posteriormente a la pintura. Colabora estrechamente con su esposo. Ese libro, por ejemplo, que es muy conocido, de Miguel Covarrubias, su trabajo en Bali, pero lleva una aportación fotográfica de Rosa Covarrubias. Y también ese tipo de producción, que ese fotograma que consiste en la fotografía sin cámara, donde se expone el papel fotosensible a la luz con, en este caso, objetos y dibujos sobre el papel fotosensible. Se ha comentado historiadores de arte como James Hollis que hay una relación entre el trabajo. Ella fue parte de un grupo, ellos todos fueron parte de grupos de artistas, se conocían, y cuando se conocía Tina Modotti, a Frida Kahlo, y se ha comentado James Hollis que hay una influencia posible hay una famosa fotografía de Jim Modotti con la lágrima, por ejemplo, o esa idea de hacer autorretratos con animales, elementos de la naturaleza. Ese es un autorretrato que hizo un poco después, y es interesante eso de la mosca en la pared. Un personaje bastante interesante y que pues creo que falta explorar. Hay trabajo reciente sobre ella, pero falta como más exploración. Esas figuras como Modotti, como Rosa Rolanda, que están como entre dos países o más, ¿no? Entre varias, que tienen diferentes etapas de sus carreras. Eso es algo que me interesa, como la reubicación que mencioné, me interesa que tener presente, porque los memes y los pequeños artículos que salen en redes sociales tienden a decir Rosa Rolanda, la pintora que no conoces, o es que estaba como al lado de Frida Kahlo, o diferentes cosas así que no nos permiten apreciar complejidad, ¿no? Y aquí tenemos a Adela Siqueiro, cineasta temprana. Ella llega a la Ciudad de México de Veracruz, entre el periodismo, entre el concurso de belleza, que aquí está como vota por la señorita Adela Siqueiro, y a través de ese concurso no gana, pero le es posible entrar al cine silente como actriz. Y también empieza a escribir en periódicos, que posteriormente va a ser como crítica de cine.
pero es como muy conocida como una persona del ámbito cultural de los 20, asociada también con los estridentistas, y en los 30 pues hace un par de películas. Ella quiere producir, quiere dirigir, escribir, además de actuar, y hace La mujer de nadie, que aquí hay una publicidad, ¿no? Primera película mexicana dirigida por una mujer, 100% artística, profundamente humana y también profundamente contrario a las emergentes tendencias del cine nacional que van a tender hacia el melodrama, la comedia ranchera y todas todas estas cuestiones que conocemos, sobre todo en torno a la Revolución Mexicana. La mujer de nadie es otra cosa, ¿no? Y eso es muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo, pero quiero, ok, bueno, puedo decir de Adela, que hizo La mujer de nadie y hizo como 2 películas más, pero no pudo avanzar en la industria cinematográfica bueno, había como la idea de que esas películas de arte no van a vender, así, no tanto diciendo que por ser mujer, pero como que lo que estaba haciendo no cuadraba mucho con lo que estaba surgiendo en la industria, pero realmente con su nombre artístico era Perlita, y esa idea de que con la dirección de Perlita era una cosa insólita de ver a mujeres como dirigiendo en el set. Podemos verla como la actriz, como muy femenina, pero como directora tenía que poner su pantalón y asumir una autoridad que se entendía que era masculina. Y finalmente quiero hablar un poquito sobre la mujer más famosa de todas ellas hoy en día, que es Frida Kahlo, que hace apenas medio siglo era la señora de Rivera, que pues también agarraba de vez en cuando pincel, y ahora a través primero de la investigación feminista, las exposiciones, y por alguna extraña razón se ha vuelto todo un fenómeno que caracteriza nuestros últimos años como omnipresente. En todos lados podemos como objetos, artefactos con imágenes de Frida Kahlo, y quiero hablar de esa fridomanía un poquito. Aquí lo que estamos, como si salimos de la casa, vamos a ver cualquier de esas cosas plasmadas en playeras, en bolsas, en zapatos, etcétera. Y en internet, evidentemente, no quedamos atrás. ¿Cómo dibujar Frida Kahlo? Fácil, ¿verdad? ¿Qué tiene Frida Kahlo? Tiene su famoso uniceja, se viste folclórico, tiene su cabello en trenzas, siempre con flores, posiblemente un mono, pues está asociado con la naturaleza, y bueno, le dan como esa gracia que parece que les gusta para los productos que son para niños, que puede ser como la cabeza enorme, los ojos enormes y todo, ¿verdad? Entonces, creo que con esto, de ser una persona cuyo arte no era conocido, no era muy difundido hasta los años 70, empezó a ser objeto de estudio y de interés. Tenemos sobreexposición de algo que realmente es una caricatura en muchos sentidos de un artista. Y solo quiero presentar, bueno, incitar a revisitar la obra de Frida Kahlo. Creo que antes de la pandemia, su casa en Coyoacán, que es Casa Museo, que era un lugar muy tranquilo para visitar en el pasado, y ahora creo que dicen que es saturar y hay que formarse en filas, no sé qué, después de la pandemia habrá que ver, pero ver sus obras en persona es otra cosa. Y entenderlo nada más, además de eso, entenderla como parte de un campo artístico, o sea, a pesar de sus
problemas de salud, sus obstáculos grandes, pues tenía relaciones colaborativas, afinidades con otras mujeres, no solo con Diego Rivera, ¿no? Y quiero señalar solamente un par de piezas. Desde el 1926 es de los primeros autorretratos que tenemos, y lo que me llama la atención, además de que es bonito, me gusta el mar aquí atrás y todos los colores oscuros, es que ni una pizca de folclórica tiene. Es una mujer de los años 20 y un vestido que nada que ver con monos y flores y todas esas cosas, y es claramente Frida Kahlo, ¿no? Y no es caricatura. Y aquí hay una pieza de tiempo después, de 1940, que dice aquí, bueno, ella está tomando también elementos de arte popular mexicano, en este caso de los exvotos, y aquí de la música dice: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Bueno, eso es fuerte porque, y no solo por la lectura psicológica que se ha dado, de que eso se tiene que ver con su ruptura con su esposo, sino porque en ese entonces, bueno, ella había vivido esa cuestión de la pelona, ¿no? De que las mujeres que se modernizan cortando el cabello, y que eso fue criticado fuertemente como una masculinización de la mujer, como una traición del papel tradicional de la mujer, y ella lo exagera cortando cabello a su propia figura y además poniendo ese traje masculino para mostrar de que, pues, si de ser objeto de ser objeto amoroso, de ser la Mara, es ser femenina, pues ya cuando rompes esos lazos con el amor patriarcal, el amor convencional, pues te vuelves una persona que también pone en cuestión los papeles de género, ¿no? Entonces, eso me parece igual. Aquí no hay nada de folclore, bueno, excepto quizás la idea del verso, pero en su autorrepresentación no hay nada de eso que vemos en las caricaturas. Y finalmente, un autorretrato cuando fue con Diego Rivera a los Estados Unidos. Fue un tiempo muy difícil, doloroso para ella, y retomando esa cuestión de las personas en la frontera, no solo luchando como mujeres en el arte, sino como personas que están en diversos contextos políticos y sociales, pues ella se retrata muy autoconscientemente, no como un personaje folclórico, sino como una mexicana que tiene un pie en realidad que está marcado por lo natural, lo antiguo, ¿no? Lo poderoso del poder que se dan los elementos antiguos, y aquí por otra parte por lo industrial, lo moderno. Y aquí se firma como Carmen Rivera, que pues Carmen es uno de sus nombres propios, y pues Rivera del esposo, porque está ahí como en papel de esposa, pero con su bandera, con su collar y con sus elementos, que ella está como definiéndose como una persona liminal y fronteriza. Y bueno, pues son estos personajes. Hay muchos más que podemos, y así para darle un toque de alegría, uno de sus últimos pinturas fue La Viva la Vida, con estas sandías, que creo que ilustra, no tiene que ver con la autorrepresentación de la mujer como tal, sino como ese verdadero valor del trabajo de Frida Kahlo como pintora, que no se ve cuando le sobreexplotamos como ícono, o como para hacerle como fetiche del mercado en esas mercancías que están circulando hoy en día. Y bueno, pues hay muchas más, pero con eso para
para ver si tienes comentarios y quieres, de qué más queremos hablar. Muchas gracias. Okay. Pues muchísimas gracias por esta sustanciosa intervención, doctora, por esta conferencia. Sin duda, pues son datos y ubicación contextual de todas estas mujeres a la luz de los trabajos que usted ha hecho en la investigación. Me gustaría abrir la conversación para preguntarle por esta categoría que ha mencionado antes, que es la categoría de reubicación. ¿Cómo la entendemos? ¿Desde qué punto? ¿Y por qué es necesaria para los estudios que realizan las investigadoras desde el feminismo, pero también para las receptoras, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de una reubicación más que de un rescate? Pues creo que la idea de rescate es válida hasta cierto punto porque hay obras que están olvidadas o están en bodegas, están en archivos, están destruidas. En el caso de las cineastas, por ejemplo, es la restauración del trabajo de Adela Sequeiro, que se hizo en gran parte Patricia Torres San Martín en la Universidad de Guadalajara. Se puede decir que fue un rescate porque pues ella estaba ahí, dejó de hacer películas y estaba ahí. Hay otra cineasta, de hecho otra cineasta, Marcela Fernández Violante, en los 80 supo que Sequeiro todavía vivía y lo fue a entrevistar, y eso fue como el punto de partida para devolver su obra al público. También fue Marcela Fernández Violante, que como estudiante de cine en la UNAM hizo un documental sobre Frida Kahlo puramente con su obra, filmando su obra, ¿no? Un pequeño documental, que eso sí va a dar pie a cosas como la película de Paul Leduc y ya más reciente la película en que Salma Hayek representa a Frida, y entonces eso pues ya pues da pie a mucha confusión de que cómo era Frida, si era como Salma Hayek, etc. Pero creo que lo que he visto y con cierta alarma últimamente es cada vez que alguien quiere escribir sobre una pintora, en lugar de, estamos viendo en primer lugar con ojos contemporáneos, que es inevitable. En la historia siempre estamos viendo por el espejo retrovisor y con nuestras preocupaciones de hoy. Pero con eso tendemos a distorsionar, en primer lugar, distorsionar qué era, porque alguien como Lola Cueto olvidada durante un tiempo, pero en su momento fue muy apreciado por sus colegas, pero varones y los pintores y los escritores de su círculo nunca decían, pues ella es buena por una mujer, o ella pues no debe porque es mujer, o debe estar en la cocina. No decían eso porque eran hombres que pues a pesar de tener un discurso sexista, un discurso visual y verbal sexista, en la práctica aceptaron a las mujeres como colegas, con matices. O sea, no había, o sea, una mujer en el muralismo podía ser más amenazante que una mujer que hace como interesantes tapices o bordados, ¿no? O sea, el uso estratégico de formas que son quizás más femeninos o más íntimas, pero eso no quiere decir que no estaban como ampliamente recibidas y estaban en exhibiciones colectivas, por ejemplo, sin problema. Tina Modotti expuso al lado de Edward Weston, así no era solo que, y pues sí, o sea, por su desgracia quizás, o sea, eso de haber sido un modelo en desnudos de Edward Weston hasta la fecha, y no es su culpa de Tina Modotti, son nuestros ojos que pensamos que
haces una exposición de Tina Modotti y lo primero que ves son retratos tomados por un hombre de Tina Modotti, desnuda o no, pero y Nahui Olin la misma cosa. Si sabemos cómo eran modelos, pues sabemos más de cómo eran vistos por hombres y no tanto cómo veían a sí misma y cómo era su relación con otras mujeres. Si no eran figuras maternales, porque aquí no tenemos muchas figuras maternales, porque ser madre y ser artista o ser madre, ser profesionista de cualquier tipo, sigue siendo hasta la fecha muy difícil. Um, pero eso no quiere decir que eran como mujeres, o sea, siendo pues, amantes y viviendo la vida bohemia sin tener como conexiones entre sí. Y de hecho me gustaría explorar en el futuro más sobre eso de mujeres fotografiando y pintando a otras mujeres, porque esos redes X, o sea, pues, como eran retratistas en gran parte, y cómo vieran, o sea, cómo eran las influencias, porque no tenemos muchas evidencias, pero pues ahí están la evidencia de Frida sobre Rosa Covarrubias, por ejemplo, parece evidente, pero tendremos que explorarlo más. También hay influencias de otras personas sobre Frida, si ella no, el mito de que estaba ahí pues sí, pintaba desde la cama y todo, y eso es heroico, superó obstáculos grandes físicas, ¿no? O sea, por eso la hora también lo están reclamando como heroína de la discapacidad, ¿no? Porque pues realmente superó varios obstáculos fuertes para pintar, ¿no? Pero creo que si no vemos lo que empecé a decir, de lo que me alarma en redes sociales es que cada vez que aparece una mujer, es como se pone como en contra, y en particular en contra de Frida por su propio, ese fenómeno de la fama, ¿no? Dice, yo vi unas cosas sobre María Izquierdo que dice, la pintora mexicana que conoces, que es más mexicana que Frida Kahlo, ¿no? ¿Cómo va a ser más mexicana que Frida Kahlo si ambos nacen en México, ¿no? O, o como dije sobre Rosa Covarrubias, ¿no? La chicana que fotografió a Frida Kahlo, ¿no? O la otra que estaba con Diego Rivera, o la otra, siempre están en una relación como de competencia. Y eso vemos hasta la hora, ¿no? ¿Quién es más feminista? ¿Quién es más antipatriarcal? ¿Quién es más anti-establishment? Nos ponen en competencia como figura, como actores culturales, como agentes culturales, ¿no? Y eso como impide ver que hay posibilidad de pluralismo, tanto en el presente como en el pasado, y de que todos esos personajes coexistieron y coexistieron también con el muralismo, con el estridentismo. Y si ponemos como las líneas de tiempo y las redes relacionales, vamos a ver que podemos escribir una historia de arte que toma en cuenta las mujeres, o incluso una historia de arte de las mujeres. No tienen que ser como nota de pie de página, sino que pueden ser el centro si lo cambiamos nuestra manera de verlas. Sí, claro, porque parece que estamos hablando de mujeres creadoras, artistas, aisladas, y no es tal, ¿no? Es justo pertenecientes a una comunidad con vasos comunicantes con diversas áreas y vanguardias de nuestro tiempo, bueno, no de nuestro tiempo, sino es de México, no quiero decir como este asunto con el estridentismo y después con el muralismo. Entonces sí hay ahí vasos comunicantes que se enmarcan en una especificidad y que es justo esta discusión que puede verse más influida en términos mediáticos, ¿no? De quién es más feminista que otra,
o quién es más mexicana que otra, y que es interesante discutirla, ¿no? Verla, discutirla y pensar si era, más bien, y cuestionarla, que es lo que me parece más interesante. Porque un asunto de coincidencia también que a veces se deja mucho de lado es la participación de gran parte de estas mujeres que hoy, incluso de estas artistas, en el comunismo, ¿no? En esa militancia que atraviesa también los cuerpos con el asunto de las demandas contra el capitalismo, por una lucha de clases, ¿no? Que ahora lo tenemos mucho más claro con el concepto que ya conocemos de interseccionalidad, pero que en ese momento pues no era tal, y que aún en los medios no se menciona o no se alcanza a ver tal cual, ¿no? Porque vamos más orientados al marketing y al fetichismo, ¿no? Sí, y es como que es uno de los elementos más chocantes de la representación de Frida Kahlo. Sabemos que Frida Kahlo era militante comunista hasta la muerte, y cuando muere, bueno, y ella tiene como, además de tener las redes horizontales que estaba mencionando, también tiene discípulos, ¿no? O sea, hay un grupo de pintores, hombres y mujeres, que son los friros, ¿no? Y esos estudiantes de ella pues hicieron el homenaje de poner la bandera comunista sobre su ataúd en el velorio. Y esa parte como que no cuadra tan fácilmente con que vamos a hacer la Barbie de Frida Kahlo, ¿no? Y no me explico realmente. Bueno, sí hay elementos en su arte que lo permite, pero en los últimos años hemos visto como lo de Día de Muertos y de la Catrina de José Guadalupe Posada, que se reproduce con Diego Rivera, ha surgido como símbolos de la mexicanidad a través de películas como Coco y otros, ¿no? Para niños. Y por alguna razón, Frida Kahlo está ahí en eso también, ¿no? Está la Catrina. Te pintas de una Catrina, pero te pintas de una Catrina con uniceja y eres Frida Kahlo, ¿no? Y es alucinante como una persona que es una simple persona que vivió una vida corta y intensa y difícil, llega a ser como una representación de la mexicanidad en caricatura, y hay como parodias en que cómo se relacionaba con el Diego, y realmente pues tenemos su diario fue publicado hace mucho tiempo, porque ella mantuvo un diario que es como entre bocetos, dibujos y su sentir en palabras, y esa voz no se escucha, ¿no? Y es una persona contradictoria, es una persona que una de las últimas pinturas que tiene además de las sandías, es un retrato de Stalin, ¿no? O sea, son stalinistas, después de ser trotskistas, ella y Diego Rivera, ¿no? Es una militancia, y otra de sus últimas pinturas es como mucho más panorámico, y ese es autorretrato, pero está como panorámico con muchos elementos. Y ahí está Marx, porque ese comunismo que da salud, y ella está como en su aparato de apoyo para su espalda, ¿no? Y ahí está como Tata Marx dando salud. El comunismo va a dar salud a las masas. Ella tiene ese pensamiento que podemos cuestionar, o podemos, pues es de su tiempo, o de otra época. También hace la militancia de Tina Modotti. Es difícil aceptar después de cierto punto, porque al parecer, y era a través de una relación con un hombre, esa misma militancia que para ella era tan importante, y ella tenía mucha empatía, pero la militancia impuso también sus reglas, su deber ser a la mujer, ¿no? Eso de andar
posando desnudo, olvídatelo, ¿no? Tú así, austera, ¿no? Y ella sí, es como vimos en una de las imágenes, cuando hace la exposición del 29 se ve como una monja, pero es una monja del comunismo. Y así pues, y entonces ella sacrifica una parte de su propia identidad, además de toda su carrera artística, por el comunismo, o por una militancia que es difícil comprender porque estaba en exilio y todo el mundo está escribiendo y diciendo cosas sobre ella, que igual tenemos unas cartas, tenemos y tenemos su obra, pero lo que tenemos mucho, y en cuanto a el fetichismo, o sea, lo de Frida Kahlo es extremo, pero lo mismo está pasando con Tina Modotti y lo mismo está pasando con Naui Olin, porque son personajes que atraen tantas, son cinemáticas, no sé, son personas que tenían amantes y aventuras y fueron como bellas y flamantes, y entonces sí se prestan a la novela, a la ficción, al cine, y creo que no no hace justicia a las personas verlos de esta manera. A mí me gustaría que fuéramos a leer la obra de Naomi Olin, que es una locura en algunas partes. Es muy interesante. ¿Dónde sacó? Porque las poetas de Adela Sequeiro también escribió poesía. Las poetas de los años 20 estaban haciendo cosas que los hombres poetas de vanguardia, de estridentismo incluso, no imaginaban, ¿no? Escribiendo sobre cuerpo, el erotismo, sexualidad, de manera absolutamente vanguardista y novedosa, y nadie pone atención a eso, ¿no? Bueno, no debo decir eso porque sí, Naomi Olin publica su poemario que se llama Poemas Dinámicos, y pues sí, hay una buena recepción de la crítica. Dice que es sorprendente porque es una mujer. Entonces, sí, hay que ir más allá de la caricatura, e incluso desde el feminismo, la caricatura de que decir que ella fue feminista o la otra fue. Si no fueran feministas, no importa. Podemos verlos en su contexto histórico haciendo algo que fuera revolucionario, a pesar de que no representa lo que quizás son nuestros valores de este momento, ¿no? Son personas de su época también. Y justo lo que decía antes, doctora, y que es con lo que me gustaría cerrar, pues las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, creando, ¿no? ¿Cómo hacemos para reescribir estas, pues no para reescribir, para reinscribir, diría, pues esta manera de hacer historia del arte, ¿no? Con estas especificidades, con estos vasos comunicantes, más allá de una nota al pie. Es más difícil que yo, o sea, últimamente por una tesis que tenemos, estoy en la maestría de estudios de género, y una alumna que voy a mencionar porque ha estado en ese espacio de la galería, Marisela Peguero Gómez, está haciendo trabajo sobre el desnudo femenino, y ella como que me abrió los ojos porque analizó unos libros de historia de arte que se usan hasta la fecha en la facultad para enseñar como la historia de arte, y la ausencia de mujeres como que me sorprendió. No hay muy pocas mujeres. La cuestión del desnudo femenino sigue siendo, o sea, pensamos como lo normal, lo natural es que el hombre pinta y la mujer está desnuda y expuesta, y es difícil abordar eso porque hay algo de la desnudez que puede ser de liberatoria. O sea, no es que censuramos lo desnudo o el cuerpo femenino para nada. El arte feminista reivindica
el cuerpo, y sin embargo es a veces como asombroso como los conceptos de, incluso los intentos que no sé si se recuerdan quienes escuchan, había una exposición de fotografías en el Parque Juárez hace poco sobre, precisamente con Naui Olin y otras figuras sobre desnudo femenino como una cosa súper, esas eran las liberadas, esas eran quienes rompieron barreras, transgredieron lo moral de su época, la censura. Pero viste hacia del otro lado de la banqueta, era como que, qué mujeres guapas enseñando teta, ¿no? Entonces es difícil como matizar, complejizar cuál ha sido realmente. Y creo que no sé, así me antoja como el reto de analizar las mujeres en grupo, en colectivo, que no es que no se ha hecho, hay obra, pero Gladys Villegas en la Universidad Veracruzana también ha trabajado sobre esta cuestión de las genealogías en el arte de mujeres. Pero creo que como con más y más evidencias y más investigación, pues podemos dar más cuerpo a esa historiografía y hacer el ejercicio de ver, no de ver solo los logros o como dices, ¿no? Las personas aisladas, sino cómo se insertaron o no, y no solo no en términos de censura, como diciendo que a María Izquierdo le negaron la oportunidad de pintar el mural que había proyectado, no, pero cómo hacen, eso es posiblemente sí o no sé, pero cómo se insertaron, quiénes hicieron murales, quiénes eran asistentes, quiénes eran colaboraron en libros, como el caso de Covarrubias, pues no sé, cómo hacer como ese tapiz de la participación y hacerlo parte de lo que era el arte en México. Y las exposiciones recientes en torno a las vanguardias de la revolución, pues sí lo están haciendo. Eso creo que es algo de nuestra época. Si queremos incluir a mujeres y si queremos como ver la complejidad y no solo una visión unidimensional de la revolución. Esperemos que ahora que están haciendo nuevos libros de texto, que también, que se supone que van a ser más incluyentes en cuestiones de género y otros, que también se puede como plantear eso desde la educación temprana y no solo algo que tenemos que descubrir mucho después. Claro que sí, y pues yo estaría encantada de leer estas investigaciones próximas, doctora, que pues, a la manera de Lola Cueta creo que irá bordando con mucho cuidado, con mucha fineza, para poder ser parte de y conocer esta genealogía, que creo que genealogía es una palabra que me gusta mucho porque alude pues a esta trayectoria y a estos vasos comunicantes entre pues, todas estas creadoras. Y pues yo le agradezco mucho esta conversación final, la conferencia, por supuesto, y pues estamos pendientes para continuar esta conversación. Aquí vamos a dejar el correo electrónico de la doctora Elisa, que está en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y el correo electrónico de la Unidad de Género del Instituto Veracruzano de la Cultura, donde actualmente me encuentro laborando. Y pues sin más, les agradecemos mucho su participación en esta conferencia y en esta conversación posterior, y les invitamos a continuar con el seguimiento de estos eventos a través de la página del IBEC, www.ibec.gov.mx. Agradecemos nuevamente a la doctora Elisa por ser partícipe de nuestro programa en el marco del Día Internacional de la Mujer, y seguiremos teniendo esta serie de conversaciones, conferencias, charlas, talleres a lo largo del año. Entonces estén pendientes de las actividades en los recintos culturales. Pues muchas gracias, nos vemos pronto.